Mis amados hermanos, buenos días. Iniciamos este día firmes y constantes, como el apóstol Pablo le decía a los corintios, después de que en cierto momento de su vida perdieron la visión, perdieron el propósito que Dios tenía para ellos, pero siempre es un momento oportuno, bueno, para reencauzarnos, para si hemos perdido la fuerza, el ánimo para seguir adelante, nuevamente por la palabra seamos determinados a permanecer en aquello que permanece esencialmente en propósito de vida para eternidad. Salmo 20, versículo 7, no es el texto con el cual iniciaremos el día de hoy, pero sí hay una palabra que en el Salmo 20, versículo 7, nos ayuda a entender la perseverancia y la determinación de todos aquellos que, llamados por Dios, continúan siempre claros en el propósito hasta el final. Algunos prevalecen, dice, algunos prevalecen. Tema de hoy, flechas encontradas. Algunos prevalecen. Y el hecho de prevalecer implica aflicción, implica lucha, implica una perseverancia, una determinación en salir adelante en lo que tenemos por delante. Algunos prevalecen con carros, otros con caballos. Pero nosotros, dice, es decir, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es el motor que nos lleva, que nos impulsa a prevalecer, a seguir adelante? En este mundo vamos a tener aflicciones, dificultades. Siempre que emprendes algo probablemente encuentres, y es lo más seguro, que vas a encontrar una serie de circunstancias ventajosas en ocasiones, la mayoría creo. En ocasiones vas a encontrar obstáculos. Siempre en lo que tengas por delante vas a encontrar algún obstáculo. Siempre vas a tener que enfrentar alguna dificultad, algún reto, algún riesgo. Pero ¿qué habrás de hacer? ¿Te vas a detener? ¿Te vas a estacionar en ese lugar? ¿Te vas a regresar hacia el otro lugar porque lo consideras más seguro, más estable? ¿Vas a regresar a tu zona de confort? ¿O vas a determinar seguir adelante para alcanzar aquello que tú has visto que es bueno, que te va a beneficiar, que te va a ayudar, que te va a dar una vida mejor, que te va a hacer crecer espiritualmente, que te va a ayudar a que tu fe se edifique? ¿Vas a prevalecer sobre aquello o te vas a determinar a permanecer en ese lugar o regresar, o te vas a determinar a seguir adelante hasta alcanzar aquello, como nos dice la Escritura, para lo cual Jesucristo nos ha alcanzado a nosotros? Y en estas declaraciones entraña el hecho de que hay un lugar al cual vamos. Hay un lugar, hay un destino, hay un propósito, y eso nos ayuda a que por encima de los cansancios, por encima de los desvelos, por encima de la aflicción, por encima de las dificultades, habremos de prevalecer. Ellos prevalecen, dijo David. Prevalecen con carros, otros con caballos. Hay muchas maneras de prevalecer, pero nosotros prevaleceremos en el nombre de Yahweh, nuestro Dios. Ellos están postrados y caídos, pero nosotros estamos firmes y dispuestos. Firmes y dispuestos. Firme es decir, que está preparado, que está dispuesto, está claro a seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque en el nombre del Señor prevaleceremos. Te invito por favor a una cita que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 5, y vamos a encontrar precisamente un ejemplo propio de lo que ocurrió con los apóstoles del Señor cuando, amenazados por aquellos que tenían el poder para detenerlos, ellos siguieron hacia adelante. Una flecha contraria venía en su contra, pero ellos tenían una determinación basada en qué. Y ese es el punto, basada en qué. No basada en su propia fuerza,
sino basada en la obra de Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Hechos capítulo 5, versículo 28, se reunieron no solamente algunos, se reunieron fariseos, se reunieron los ancianos del pueblo, se reunieron los escribas, se reunieron los gobernantes del pueblo para detener a personas que ellos consideraban iletrados o ignorantes. Sin embargo, el poder de Dios estaba con ellos. Estaban realizándose milagros, estaban realizándose portentos. ¿En el nombre de quién? En el nombre de aquel en el cual, al igual que David y todos los antiguos, prevalecían en el nombre del Señor. ¿Y qué nombre poderoso? Era el nombre de Yahweh, que cuando los filisteos escucharon que el Dios poderoso de Israel estaba por venir hacia ellos, amedrentados quedaron. ¿Qué nombre tan poderoso significaba, después de la resurrección de Jesucristo, el hecho de mencionarle que los ciegos veían, los cojos eran levantados, milagros se hacían sanidades? Es decir, el nombre del Señor seguía siendo igual de poderoso que como en el Antiguo Testamento. Antiguamente ellos veían las victorias en las guerras, pero ahora ellos se enfrentaron a una lucha diferente. Una lucha ya no con armas, una lucha no con ejércitos, una lucha ya no con determinación de conquistar un territorio. Estaban ellos ya en el territorio conquistado, estaban en aquella herencia que Yahweh les había dado, pero ahora iban por una herencia mayor. Ya no era la tierra la cual se iban a quedar ellos, iban por la tierra eterna, y hacia allá vamos nosotros. Ya estamos en esta tierra, podríamos decir como los israelitas, pero hay algo más grande que esta tierra en la cual nos encontramos. Llegamos a esta tierra que Dios nos prometió, pero seguimos en semejanza de esclavitud como estaban nuestros padres. Entonces, ¿cuál es la verdadera libertad? ¿En qué nombre vamos a prevalecer? ¿Vamos a prevalecer en el nombre de Moisés? ¿Vamos a prevalecer en el nombre de nuestros líderes? ¿O vamos a prevalecer en el nombre del Señor? Los fariseos estaban centrados en Moisés. En ellos estaban tomados de él. Moisés era su asidero. Pero los discípulos, los apóstoles del Señor, estaban tomados de aquel que había resucitado, de aquel que había vencido la muerte. Por eso, cuando se reúne todo el consorte el grupo especial de fariseos, saduceos, escribas, se reúnen todos ellos. Les dicen en el versículo 28, no les ordenamos, estoy leyendo la versión siriaca, no les ordenamos, dice, terminantemente. Algunas otras versiones dicen, no les ordenamos estrictamente. Es decir, una flecha encontrada que les prohibía seguir realizando aquella actividad para la cual ellos habían sido llamados y escogidos. No les ordenamos que no hablaran ni enseñaran a nadie en este nombre, pero he aquí que ustedes han inundado Jerusalén de su enseñanza. No era la enseñanza de ellos, era la enseñanza de nuestro Señor. Además, quieren traer contra nosotros la sangre de este hombre. Estaban solamente hablando de la realidad. Ellos le habían crucificado. Los discípulos, así como Pedro y otros, específicamente de Pedro tenemos el testimonio por la Escritura de cómo pudo decirles, a este hombre a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y no hay otro nombre dado en el cielo, en la tierra, en el cual, o bajo de la tierra, en el cual los hombres puedan ser salvos, sino solamente en el nombre de nuestro Señor. No hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ese nombre los impulsaba, ese nombre los alentaba a seguir adelante, en el nombre de Jesucristo, ese nombre que tiene poder hasta hoy en nuestros días. ¿Para qué? Para prevalecer sobre toda fuerza del enemigo y que nada los dañara. Ellos, si nosotros estudiamos un poquito atrás en el antecedente del libro de los Hechos, vamos a ver cómo después de aquel milagro hermoso que se había gestado con aquel paralítico, ellos fueron aprendidos. E igualmente les habían prohibido hablar en el nombre del Señor y ellos fueron encarcelados. Pero ¿qué los animaba? ¿Qué los determinaba a seguir adelante?
¿Qué los determinaba a no rendirse en la circunstancia adversa, en esa flecha contraria que sin duda, hermano, todos habremos de tener en nuestro caminar? ¿Qué les animaba? Una sola razón, una sola esperanza. Saber primeramente que su Señor estaba vivo. Y si nosotros seguimos hacia adelante firmes y constantes, es porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y si Él se levantó, igualmente tú puedes levantarte. Si Él se levantó y prevaleció sobre la muerte, sobre el pecado, te ha dado el mismo poder para que tú puedas prevalecer. Si Él se levantó y venció, tú puedes vencer porque nosotros vencemos en Cristo. En Él tenemos su victoria para prevalecer sobre todo lo que tenemos por enfrente. Ese fue el ejemplo de nuestros hermanos. Hombres con temor, hombres con debilidades, hombres con una serie de fallas como tú y como yo, pero hombres determinados no por nuestras fallas, sino por la perfección y la grandeza y el poder de aquel que nos rescató. Todos fallamos, todos tropezamos, el único perfecto es Él. Pero ese perfecto que nos llama, siempre nos sostiene, nos hace caminar de su mano, nos alienta, nos esfuerza a seguir hacia adelante, independientemente del temor, así como se encontraban los discípulos amedrentados en aquel aposento, encerrados, porque pensaban que su Señor había muerto. Pero cuando ellos tuvieron el testimonio de la resurrección de nuestro Señor, de que Él estaba vivo, que las promesas se estaban cumpliendo, que se estaban cumpliendo en sus vidas, que se estaban cumpliendo lo escrito, entonces cobraron fuerza. Y esa misma fuerza es la que tú y yo cada día debemos de tomar para prevalecer sobre las flechas contrarias y que nuestra flecha vaya más allá, vaya más allá y no los alcance. Así como sucedió entre David y Jonatán. Si la flecha va más allá, tú ve más allá. Y nuestra flecha está trazada no para detenerse ante la adversidad de las lanzas que envía Saúl, si nuestra flecha está determinada para ir más allá y alcanzar el trono que Dios ha preparado para nosotros, así como lo hizo con David, sentarnos junto con Él, junto con el Cristo y estar con Él por la eternidad. Promesa eterna dada por nuestro Señor hacia Él. No les ordenamos terminantemente que no enseñara a nadie en este nombre, pero ellos contestaron en boca de Simón, junto con los demás apóstoles: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No fue un acto de insubordinación hacia la autoridad, no fue un acto de rebeldía. Sencillamente, no podían desobedecer aquello que Dios les había mandado. Ellos fueron encarcelados, pero ni aún la cárcel les detuvo. Si nosotros nos vamos al versículo 19, vamos a ver que iban determinados, no por ellos mismos, sino por lo que Dios les había hablado. Si somos fuertes es porque lo somos en Él. Si tenemos fortaleza es porque Dios la da. Si seguimos adelante es porque Él lo permite. Si prevalecemos es porque en Él antes está la victoria. Si podemos seguir atravesando un camino, una dificultad, es porque Él ha abierto las puertas. Versículo 19 dice que cuando estaban ellos encarcelados, aprisionados, Dios los libera. Dios les libera por medio de un ángel que les dice, abriendo las puertas de la cárcel, durante la noche los sacó. Y así como Dios los sacó por medio de un ángel, ten por seguro que Dios te sacará de la tribulación en la cual te encuentres. Perdón, de cualquier situación de aflicción en la cual te encuentres hoy pasando, Dios te sacará. Si Dios te sacó de la inmundicia de una perdición eterna, obviamente te va a sacar de lo que hoy estás padeciendo o viviendo. Dice, un ángel de Yahweh abriendo la puerta de la cárcel, durante la noche los sacó y les dijo, vayan y poniéndose de pie en el templo, hablen al pueblo todas estas palabras de salvación. Vayan, pónganse de pie y sigan hablando estas palabras de salvación. La narrativa del libro de los Hechos nos transmite cómo aquellos discípulos gozosos se fueron y al rayar el alba estaban en el mismo lugar de donde los habían retirado y seguían predicando la palabra de Dios.
Mientras ellos predicaban en el templo la palabra de Dios, mientras nosotros igualmente nos levantamos para tomar fortaleza en la palabra de Dios, para aprender de nuestro Señor, allá estaba gestándose una reunión para enjuiciarlos, para llamarlos a una rendición de cuentas. Pero cuando van y los buscan, no se encontraban donde ellos los pusieron. Hermano, no vas a estar donde el hombre te pone. Vas a estar donde Dios te puso. Y si Dios te llamó como los llamó a ellos para estar en un lugar hablando palabras de salvación, vas a estar en el lugar donde Dios te puso. No donde los hombres determinen. ¿Por qué? Porque la flecha de Dios es más poderosa para destruir todo aquello que se levanta en contra de su propósito y de su voluntad. Ellos mandaron por ellos, pero antes de que ellos mandaran a traerlos, Dios ya había mandado a sus verdaderos alguaciles, a los ángeles del cielo, a sacarlos de aquel lugar y ponerlos donde Dios los quería. Y si ellos fueron y llegaron ante ese consejo para ser juzgados, fue porque Dios lo permitió. No les ordenamos, sí, ustedes nos ordenamos, pero ¿cómo vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios? Antes no lo había dicho Pedro, pero ahora sí. ¿Cómo habremos de obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Aquel hombre, Pedro, que se había negado a reconocer al Señor, ahora determinado por la fuerza que le daba la esperanza y la promesa y el testimonio de la resurrección del Señor, puede expresar estas palabras. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte clavándolo en una cruz. Volvió a atribuirles. ¿Por qué nos atribuyen la sangre de este hombre? Y nuevamente él no ocultó la verdad de lo que había sucedido. Esta es la verdad. Muchas veces nosotros tenemos temor a hablar la verdad, pero la verdad es la que liberta. La verdad es la que hace libres nuestras almas y las almas de los demás. A este hombre a quien ustedes dieron muerte, a este mismo Dios lo ha constituido en príncipe y salvador. Él es el príncipe, Él es el salvador. Y lo ha exaltado con su diestra para conceder a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No venimos a juzgar, no venimos a condenar, como ustedes lo están haciendo con nosotros. Venimos a predicar el arrepentimiento y perdón de pecados para que tanto ustedes como nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Él es el príncipe, Él es el salvador, si ustedes quieren aceptarlo. Nosotros somos testigos de estas palabras y también el Espíritu Santo, a quien Dios ha dado a todos aquellos que creen en Él. Hermano, determinados por qué? Por el poder del nombre del Señor y por el Espíritu Santo que Dios había dado a todos aquellos que habían creído en Él. De tal manera que ante tal firmeza de convicción, ante tal solidez de determinación, aquellos no pueden sino solamente retirarse, escuchar el consejo de uno de los más sabios del pueblo y decirles, si esto es de Dios, no podrán luchar contra ellos. Si es de los hombres, esto terminará al igual que sucedió con los dos testigos que se levantaron en referencia. ¿Y qué sucedió, hermano? ¿Terminó? ¿No terminó? Aquí estamos tú y yo. Aquí estamos, no estamos en un templo, pero estamos frente al Señor, estamos frente a la palabra de Dios, hablando, predicando, nutriéndonos de aquellas cosas que pertenecen y nos llevan a la eternidad. Así que mis amados hermanos, otro día más, determinados, firmes, constantes, así como le decía nuestro amado Pablo a los Corintios, hermanos, permanezcan firmes y constantes. Primera de Corintios 15:58. Firmes y constantes, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Así es que aliéntate, porque tu trabajo en el Señor no es en vano. Las horas de desvelo, las horas de servicio, las horas de entrega, las horas de consagración que has hecho para Él no es en vano. Todo tendrá su recompensa a su debido tiempo. Y el Rey de Reyes y el Señor de Señores habrá de recompensarte por cada gesto de consagración que hay en tu vida que le glorifique. Así es que, hermano amado,
independientemente de flechas contrarias que tengamos por delante, hay una flecha mayor y más poderosa que derrota Goliat, que va más allá para hacernos alcanzar la promesa y la bendición que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en este día. Oramos y agradecidos con Dios, salimos victoriosos nuevamente en otro día que tenemos por delante. Padre, en el nombre de Cristo, te rogamos tu victoria nuevamente manifiesta para nuestra vida en este momento, Señor. Te rogamos que tu gracia y tu bendición, Señor, nos alienten, nos impulsen y nos lleven cada día de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. En el nombre de Cristo, Señor, glorificado sea tu nombre y bendito hoy y siempre. Amén, Señor, amén. Mis amados hermanos, que la gracia del Señor les bendiga, que Dios les ayude y a todos juntos nos lleve en el mismo propósito, caminando firmes hacia la eternidad. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, con la victoria, con la fortaleza y con la paz y salvación que siempre viene de nuestro amado Dios y Salvador. Gracias. Dios bendice a los estudiantes, bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestras hermanas. Que tu gracia y fortaleza sea sobre nuestra vida una vez más. Amén. Amados hermanos, adelante, flechas más allá de las contrarias que vienen. El Señor les guarde, Dios los bendiga, un abrazo.